Del Evangelio según San Lucas. El Señor designó otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay alguien allí digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que, en aquel día, Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Hola amigos y amigas. Se cuenta que en una ocasión un misionero llegó a una tierra donde jamás se había escuchado hablar de Jesús, del Evangelio. Cuando llegó a esa tierra, pidió hablar con el cacique de esa tribu. El cacique lo recibió y le dijo: ¿quién es usted? Yo soy un misionero. ¿Y qué es un misionero? Es alguien que trae la palabra de Dios, que trae el Evangelio, que quiere hacer conocer a Jesús. ¿Pero quién es Jesús? Y entonces el misionero hizo el relato de quién era Jesús, de todo lo que había hecho por nosotros, de que finalmente dio su vida por amor a nosotros, que en él se refleja la plenitud del rostro de Dios. Después de escucharlo atentamente, el misionero tuvo que escuchar una palabra de parte del cacique. El cacique le dijo: ustedes, los cristianos, son muy mala gente. El misionero sorprendido dijo: ¿por qué somos mala gente? Los cristianos son mala gente porque han demorado 2000 años en venir a darnos una buena noticia como esta. El Evangelio, la proclamación del Evangelio es siempre urgente. Y no solo urgente, sino que es para todos. El Evangelio debe llegar al mundo entero. Esto es la misión. Y la misión es tarea de todos. Existe en la comunidad cristiana la corresponsabilidad eclesial. No es solo tarea de un grupo de aquellos que se han consagrado de un modo especial para la tarea evangelizadora, sea presbíteros, obispos, diáconos, religiosos, religiosas. Es tarea de todos. Justamente el Evangelio de hoy dice que Jesús elige a otros 72, distintos de los 12, estos otros 72. Podemos entender que estos son los fieles cristianos laicos, son otros diversos, pero que en esta sinfonía que es la Iglesia también son responsables de la tarea evangelizadora. Jesús va a decir: rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Qué importante que se trate de una cosecha. No está hablando de una siembra, está hablando de cosecha, lo cual significa que hay cosas buenas, ya maduras, en los corazones de la gente, y esto no puede perderse.
Estas cosas buenas hay que recogerlas. Estas cosas buenas no se pueden perder. También la evangelización significa esto, recoger lo bueno que Dios va gestando en el corazón de la humanidad. No solo bautizando eso bueno, sino recogiéndolo porque ya eso bueno es obra de Dios. Cuando Jesús dice, rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha, uno está pensando, pero si el dueño de los sembrados es el primer interesado en que haya trabajadores, ¿por qué Él no los envía y ya está listo? Justamente la oración no significa tener que convencer a Dios de algo. La oración no significa el cambio de mentalidad de parte de Dios, sino que la oración nos pone en sintonía con el querer de Dios. Rueguen al dueño de los sembrados significa nosotros tenemos que orar para caer en la cuenta cada vez más como comunidad cristiana de la necesidad de hombres y mujeres que lleven adelante, después de un encuentro con el Señor, lleven adelante la tarea evangelizadora. Se necesitan entonces estos trabajadores para la cosecha. Imaginemos entonces una cosecha, un campo sembrado ya a punto de ser recogido, una cosecha, por ejemplo, de trigo, este trigo que debe recogerse para hacer luego pan, para convertirse en pan. Justamente el pan es el signo que Jesús ha utilizado para sintetizar toda su obra en este mundo, toda su vida. Es alimento para la vida del mundo, es Jesús que se hace pan para alimentar al mundo. Jesús envía a sus discípulos para que proclamen la paz. Tienen que comunicar el don de la paz. ¿Cuánta gente hoy necesita paz? Pero una paz que vaya más allá de una ausencia de conflictos. La paz no significa ausencia de conflictos. Jesús va a decir a sus discípulos que ellos tienen que proclamar esta palabra, que descienda la paz sobre esta casa. Que descienda, lo cual significa que la paz está en el cielo. Es un don de Dios comunicado a los hombres. Esta paz ya lo sabemos que es shalom. Como decíamos, no solo es una ausencia de guerra. La paz es shalom, que significa todo el bien y todo el bienestar que puede tener una persona. Esto es la paz. ¿Cuál es la intención del evangelista Lucas al proponernos este evangelio? La intención es responder a estas preguntas. Primera pregunta, ¿revela Dios su evangelio mediante visiones, por ejemplo, sueños, apariciones? ¿O será necesario alguien que lo proclame a este evangelio? ¿El mensaje de salvación está destinado a todos o reservado solo a algunos privilegiados? Luego, ¿qué método debemos usar para convencer o transmitir a las personas a que acepten este mensaje? Otra pregunta, ¿bastarán las palabras o son necesarios también los gestos, las señales? Finalmente, ¿se verá que nuestra tarea termina en un éxito? ¿Solo en un éxito? A todas estas preguntas trata de responder el Evangelio de hoy. Dice el Evangelio que Jesús envió a otros 72. El número 70, 72, hace referencia a la totalidad de los pueblos paganos. Se creía en ese momento que había unas 70 o 72 naciones en el mundo. Por lo tanto, es un envío a todos. Todos deben conocer el mensaje del Evangelio. Luego son enviados de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? Ya lo sabemos que el hecho de que haya dos es un testimonio creíble. Cuando uno dice una palabra, quizás su testimonio no sea creíble. Si son dos, el otro entonces lo que hace es confirmar la palabra del que ha hablado, por lo tanto le da como más validez a la palabra. Por otro lado, que sean dos significa que se envía en comunidad. Siempre el envío misionero es en comunidad. Somos enviados como ovejas o como corderos en medio de lobos. El cordero, la oveja, significa la fragilidad. La oveja es este animal que lo dona todo.
Durante su vida dona su lana, dona su leche. Finalmente, cuando muere, dona su piel y finalmente dona su carne. No se reserva nada para sí, este es el Cordero. En cambio, el lobo representa el mundo de la violencia, de aquel que quiere simplemente ganar. El cometido de un discípulo de Jesús es transformar los lobos en corderos. Somos enviados como corderos en medio de lobos. A veces, la comunidad cristiana, lamentablemente, ha sido enviada como, diríamos, lobos en medio de corderos. La intención de Jesús es que seamos corderos en medio de lobos, pero más de una vez hemos sido lobos en medio de corderos. Imaginemos solo la época de las cruzadas. ¿Cuántas veces en nombre de Dios se ha cometido violencia? Ciertamente es aquí cuando la comunidad cristiana se convierte en un antitestimonio. Luego, los medios para la evangelización. Acerca del dinero, de las armas, del apoyo de las personas influyentes. Jesús habla de todo esto también en este Evangelio. Nos está diciendo que no tenemos que apoyar la eficacia de nuestra tarea en estas cosas. Solo en el poder de Dios confiamos. No saludamos a nadie en el camino, lo dice el Evangelio de hoy, no saluden a nadie en el camino. Esto no está invitándonos a ser antipáticos, gente poco agradable, poco amable, poco afable. No es una invitación de este sentido. Se trata de la urgencia de la evangelización. Merece que nada ni nadie nos distraiga. No hay que distraer el mensaje de la evangelización. Luego, coman lo que les dan, coman de lo que hay. Sabemos que entre los judíos no se come cualquier cosa, los alimentos tienen que ser puros. Luego, había alimentos que se trataba de alimentos ofrecidos a los dioses paganos. Los judíos no podían comer esto. Jesús va a decir que no hay nada impuro, coman lo que les sirva, no hay problema en esto. Luego las palabras y los gestos, decíamos, van siempre juntos. Las palabras desentrañan el sentido de los gestos y los gestos confirman el sentido de las palabras. Palabras y gestos en la tarea evangelizadora siempre van juntos. Caminarán sobre escorpiones, caminarán sobre serpientes. Esta serpiente que simboliza toda acción del mal. Ciertamente un discípulo de Jesús puede caminar sobre este misterio del mal, no por fuerza propia, sino por el poder de Dios. Y cuando dice Jesús que son enviados estos discípulos, hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, estos discípulos dicen, los sacudimos sobre ustedes cuando no sean recibidos. Esto no significa un rechazo a aquellas ciudades que no reciben la propuesta del Evangelio. No significa un rechazo. Tengan cuidado, esto es lo que quiere decir Jesús. Tengan cuidado que si se les pega alguna costumbre de los paganos, este es el polvo adherido a sus pies, estas costumbres con las cuales caminan los paganos, los pies, signo del caminar, tengan cuidado que estas costumbres tienen que dejarlas. A veces en la tarea evangelizadora, en la tarea misionera, puede que a la comunidad cristiana se les pegue alguna costumbre de los paganos, de aquello que no pertenece a lo genuino del Evangelio. Esto hay que dejarlo, ciertamente. Son costumbres de las cuales tendremos que desembarazarnos, sacarlas. Yo veía a Jesús, dice Jesús mismo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús va a decir, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No se trata del diablo que Jesús haya visto que caiga del cielo, no. En ese momento se creía que los dioses paganos estaban en el cielo. Y entonces estos dioses paganos caen a la tierra, caen al lugar de donde son. No tenemos que dejar puestos en el cielo aquello que es de la tierra. No tenemos que convertir en Dios aquello que pertenece a la tierra.
nuestra carrera, nuestro éxito, el dinero, las cosas de este mundo, no podemos ponerlas en el cielo, tenemos que dejar que caigan en la tierra, son de la tierra y nada más que eso. ¿Los discípulos de Jesús somos exitosos o somos fecundos? Madre Teresa dice, Dios no me eligió para ser exitosa, sino para ser fecunda. Los éxitos son limitados y fatigosos y el camino es todavía largo, pero nosotros nos alegramos porque vislumbramos la meta. Nosotros somos llamados a ser fecundos. Esta es la esperanza que tiene siempre un discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque vislumbramos la meta. De eso se trata entonces. Somos llamados, somos elegidos, somos convocados, y esto significa justamente ser iglesia. Somos comunidad convocada y al mismo tiempo comunidad enviada. Los dos movimientos del corazón, el sístole y el diástole. Jesús, como dice el Evangelio, los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Hasta la próxima.